Hola, hola, ¿cómo están? Vivian Araya, yo creo que ya los conozco a todos. Hoy voy a hablarles un poco de la utilidad del ultrasonido endoscópico en el paciente oncológico. Aquí solo como de forma introductoria, que el ultrasonido endoscópico se utilizó por primera vez en 1980 y su uso por el cual se ideó fue hacer un prototipo para la evaluación de cáncer de páncreas. O sea, desde que el ultrasonido endoscópico se inició, su uso al que fue dedicado era el paciente oncológico. Eso a manera de introducción. Ahora sabemos que el ultrasonido endoscópico tiene un rol importantísimo, ya sea en diagnóstico, en estadiaje y en manejo de las patologías oncológicas. Eso es como a grandes rasgos todos los órganos que puede llegar a influenciar, ya sea en estadiaje, manejo: páncreas, hígado, esófago, vía biliar, pulmón, colon, recto, canal anal y estómago. Empezando entonces por cáncer de páncreas. Es así como la estrella, el ultrasonido endoscópico es la estrella en la evaluación de las lesiones que encontremos en cáncer de páncreas y en el diagnóstico de un adenocarcinoma pancreático. Se sabe que tiene un 99% de sensibilidad en el diagnóstico versus un 55% de sensibilidad que nos da el TAC. Esto es muy por encima del TAC y se hace todavía más indispensable cuando la lesión es menor a 2 centímetros, algunos lados dicen menores a 1 centímetro, donde el TAC y la resonancia disminuyen considerablemente su sensibilidad diagnóstica, y ahí es donde el ultrasonido también se vuelve sumamente importante. Esto para el diagnóstico, pero también podemos hablar de estadiaje. Se sabe que es superior al TAC en el estadiaje de la N, detecta ganglios linfáticos peripancreáticos, sucarinales, pericelíacos, detecta de forma muy precisa la invasión vascular, y algo sumamente importante es que tiene un valor predictivo negativo por cáncer de páncreas del 100%. O sea, nos descarta la posibilidad de un adenocarcinoma si el ultrasonido así nos lo dice. Obviamente esto va a depender de varias cosas, de la experiencia del endosonografista, va a depender de características del paciente propiamente, como un paciente disminuye las probabilidades si el paciente tiene pancreatitis crónica o una pancreatitis autoinmune, pero en general tiene un valor predictivo negativo de cáncer de páncreas del 100%. Y esto también, ya que nos agrega, o sea, el ultrasonido endoscópico puede utilizar la aspiración o la biopsia como ayuda tanto en el diagnóstico como ya luego en el seguimiento. Esta es una característica indispensable que no tienen los otros métodos de imagen y es lo que le da su superioridad en cáncer de páncreas. Igualmente tiene un rol vital en el seguimiento, en el diagnóstico y en el seguimiento de quistes pancreáticos, en la caracterización de un quiste, si tiene características de alto riesgo, ya sea hablando de un IPMN o en general de los quistes pancreáticos, y tiene un rol indispensable también en el diagnóstico de tumores neuroendocrinos. Y ahí es sumamente importante también el uso de contraste a través del ultrasonido endoscópico, que no lo tenemos disponible en el país, pero que a nivel mundial el uso de contraste con ultrasonido endoscópico es vital para la diferenciación de los diferentes, tanto quistes pancreáticos como tumores neuroendocrinos. Y ay, perdón que lo pasé a PowerPoint y no me fijé que no se veía bien ahí quedó montado. Bueno, esto es nada más para agregar lo que ya había hablado, de que la inclusión de poder hacer una aspiración por aguja fina o toma de biopsia a través del ultrasonido endoscópico nos ayuda a descartar otros masas o neoplasias de otro tipo de masas que simulen un adenocarcinoma. Segundo, cáncer de esófago. Tiene un rol vital el cáncer de esófago en el estadiaje del T y de la N, por encima del TAC, por encima de la resonancia magnética, por encima del PET scan. Pero sí hay algo que debemos saber, es que la precisión diagnóstica del T del ultrasonido es mayor cuando estamos diagnosticando T3 y T4. Por ahí la precisión diagnóstica va por arriba del 90%.
Mientras que cuando estamos hablando de un T1 o un T2, la precisión diagnóstica cae bastante a un 65%. Y aquí esa diferenciación es vital a la hora del manejo. O sea, sabemos que un T1S, un limitado a la mucosa, puede ser candidato curativo con solamente resección o ISD versus incluso un T1B, uno que ya invade su mucosa. Tenemos que ya evaluar un poco más allá, tiene o no ganglios, si tiene características de bajo riesgo, como que la invasión sea menor a 500 micras. O sea, todas estas cosas son indispensables para ver si todavía sigue siendo candidato a una resección o a una ISD versus que ya sea candidato entonces a una esofagectomía, o si ya tiene ganglios y que entonces tenga la necesidad de recibir quimiorradioterapia neoadyuvante y luego un reestadiaje, que esto pasa con ganglios positivos o un T3, T4. Todo cambia tanto que es indispensable hacer un adecuado estadiaje inicial. Y como ya se ha visto que en T1 y en T2 la precisión diagnóstica del ultrasonido endoscópico es relativamente baja, o sea, se utiliza entonces cuando no hay una certeza diagnóstica de si estamos hablando de T1S limitado a la mucosa o un T1B, se puede utilizar o está indicada entonces utilizar la resección, la pieza quirúrgica como estadiaje. O sea, resecamos, se hace ya según las características una EMR, una ISD, y utilizamos la pieza diagnóstica para valorar profundidad e invasión vascular, y con eso definimos entonces ya el diagnóstico siguiente del paciente. Su uso prequirúrgico ha llevado a una reducción de mortalidad del 42% por lo mismo, porque puede llevar a que no se haga una cefalectomía, sino que se haga una terapia endoscópica, y delimita la necesidad de quimiorradioterapia neoadyuvante, lo que les hablaba, si hay ganglios positivos versus un tratamiento endoscópico quirúrgico cuando hay ganglios negativos en T2. Y tiene también el beneficio de que podemos hacer aspiración de las adenopatías, que mejora la sensibilidad y especificidad de la N de 85 a 97%, superando la sensibilidad del TAC. Entonces, también se hace pues, indispensable su uso aquí. Algo que no venía necesariamente en los artículos que les mandé, pero que sí quería mencionarlo aquí en la clase, es que este estadiaje cambia cuando estamos hablando de esófago de Barrett. Si tenemos un esófago de Barrett con lesión focal, no hay que hacerlo, no está indicado un ultrasonido endoscópico previo a la disección o a la ISD, a la resección o a la disección. No está justificado. Toda la toma de decisiones clínicas se basarán en los hallazgos de la pieza quirúrgica. Esto daba la posibilidad de sobre o subdiagnóstico en los pacientes con adenocarcinoma superficial en esófago de Barrett. Entonces, para tomar eso en cuenta, si tenemos lesión focal, hay que resecarla si tiene las características, y a partir de ahí con eso tomamos las decisiones siguientes. Tercero, cáncer de estómago. En el cáncer de estómago nos puede ayudar, es útil, con la T puede distinguir entre tumores tempranos, es más útil distinguiendo tumores tempranos, o sea, T1, T2 de los avanzados, T3, T4, o sea, nos divide muy bien esos dos grupos, con una sensibilidad y especificidad por arriba del 85%. Pero sí, la precisión es menor para ya distinguir un T1A de un T1B. Entonces, no es el único estudio de imagen que vamos a utilizar en cáncer de estómago. También para la N hay heterogeneidad de estudios. Hay unos que sí hablan muy bien del ultrasonido endoscópico para el estadiaje de la N. Sin embargo, tiene baja posibilidad de detección de ganglios distantes. Entonces, al final de cuentas, es útil, pero no se recomienda como examen único. Siempre debe ser complemento al PET scan, a la resonancia o al TAC. Entonces, sí es algo que podemos usar, no es indispensable, si no lo tenemos disponible, tal vez no sea 100% necesario buscar hacer un ultrasonido endoscópico para el estadiaje de cáncer gástrico, pero sí nos puede aportar junto con los otros estudios de imagen. Y eso sí, es indispensable en la evaluación de lesiones subepiteliales,
en toma de aspiración o biopsia, en diagnóstico de GIST. También es sumamente útil en linfoma MALT, entonces ahí sí tiene un rol un poco mayor, donde sí lo podemos utilizar. En cáncer de recto, de hecho, los dos artículos que hablaban de esto que les envié son un poco contrapuestos en cuanto a la información que nos da. Uno de ellos habla de que sí, que definitivamente debe ser, así como les anoté, el método de imagen elegido para el estudiaje de la T en cáncer de recto, mientras que el otro nos habla o lo pone un poco por debajo de la resonancia magnética. Sí sabemos que tiene una alta precisión de diferenciación de T1 versus T2, que eso es excelente, y también en cáncer, bueno, en todos los cánceres, pero en cáncer de recto también va a variar mucho el tratamiento dependiendo de la profundidad y la presencia o no de ganglios. Sí se sabe que la precisión diagnóstica para la N depende del estadiaje del T, o sea, entre más avanzado sea, más precisión diagnóstica tiene para definir el N, la presencia o no de ganglios. Por ejemplo, tiene una precisión diagnóstica del 84% cuando hablamos de un T3 versus un 48%, o sea, sumamente disminuida su sensibilidad, su precisión diagnóstica, hablando de un T1. Y esto también que tiene pues sus limitantes, el hecho de que haya fibrosis, que haya estenosis, ahí es donde pueden entrar un poco las minisondas que todavía no tienen todavía gran indicación. Pero sí, con esto de la N es también, bueno, esto no solo le pasa al ultrasonido endoscópico, pasa con todos los estudios de imagen, pero a nivel de recto el ultrasonido endoscópico no es, o puede confundir, no es muy bueno diferenciando un ganglio de origen tumoral versus un ganglio inflamatorio. No es bueno diferenciando estos dos. Aquí es donde nos puede llegar a ayudar la aspiración. Bueno, ahí se tapa, pero está indicada hacer biopsia solamente cuando va a cambiar la conducta terapéutica, pero es una herramienta extra, pues que por supuesto no nos da la resonancia. A final de cuentas, en cáncer de recto, en la clínica en Costa Rica, o sea, en el día a día en Costa Rica, podemos utilizar tanto ultrasonido endoscópico como resonancia magnética. Si tenemos al alcance el ultrasonido endoscópico, utilicémoslo. Si no, entonces sabemos que podemos recurrir a la resonancia magnética. Entonces, en cáncer de páncreas, definitivamente. En cáncer de esófago, sí, lo necesitamos. Cáncer de estómago, más o menos, siempre como un ayudante a otros estudios de imagen. Y en cáncer de recto, sí, como a un mismo nivel, digamos, que de la resonancia magnética. En cáncer de colon, pues a pesar de todas las mejoras en la tecnología, en las ondas de visión frontal, el ultrasonido endoscópico en realidad no ha demostrado ser menos preciso que el TAC, tanto en la T como en la N. Y también el hecho de que hay dificultad para evaluar los segmentos proximales del colon por el peristaltismo a la hora del examen. Entonces ahí es donde se ha propuesto el uso de minisondas, pero los estudios son heterogéneos, son de pocos pacientes, y el hecho de que la característica de la minisonda es que tiene una alta frecuencia ultrasónica con baja profundidad de penetración, entonces va a dificultar examinar toda la pared del colon, y también va a tener dificultad para examinar la N, los nódulos. Entonces a final de cuentas no es algo que tenga recomendación. Ultrasonido endoscópico en cáncer de colon, no hay recomendación de su uso. Ultrasonido en cáncer de pulmón, esto es algo que también quería incluírselos ahí en la clase, porque para los que les llama la atención ultrasonido endoscópico y se vayan a dedicar a realizarlo en el futuro, saber que tiene cabida también en el cáncer de pulmón. Las guías actuales del American College of Chest Physicians recomienda la utilización del ultrasonido transbronquial con aspiración, o de la aspiración guiada por ultrasonido endoscópico, o la combinación, mejor la combinación de ambas, como el primer método de estadiaje de mediastino en cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces, tomar en cuenta que es algo que tal vez vaya a ser requerido. O sea, no solo vamos a estadiar tumores y diagnosticar, bueno, sí, estadiar tumores gastrointestinales, sino también tiene cabida
en otros como cáncer de pulmón. Entonces ahí el UCE con aspiración es útil e indicado en estadiaje de mediastino en cáncer de células no pequeñas. En colangiocarcinoma, aunque la resonancia magnética y la CPR son los métodos principales para evaluar las estenosis biliares, el ultrasonido endoscópico tiene un papel importante, particularmente cuando otros estudios producen hallazgos no concluyentes. Por ejemplo, si una citología por CPR es negativa, pero tenemos todavía alta sospecha diagnóstica, podemos utilizar entonces el ultrasonido endoscópico. Solo que sí tiene sus limitantes, digamos, presenta limitaciones en el diagnóstico, especialmente cuando no hay una masa, no hay una formación de una masa, cuando es simplemente una estenosis sin masa, donde el rendimiento diagnóstico probablemente sea similar o inferior a la citología biopsia guiada por CPR. También conlleva el riesgo de siembra tumoral, esto especialmente en pacientes cuando se va a punzar, especialmente en pacientes con colangio intrahepático y que son candidatos a trasplante. Y por esta siembra tumoral puede llegar a impedirles un trasplante que puede llegar a ser incluso potencialmente curativo. Entonces tiene esa característica en cuanto a los colangiocarcinomas intrahepáticos, porque a final de cuentas lo que queremos en el colangiocarcinoma es que requerimos muestra histológica. De alguna forma la requerimos por CPR, con cepillado, con biopsia o entonces por ultrasonido endoscópico con punción. De alguna forma el colangiocarcinoma, a diferencia del hepatocarcinoma, que el diagnóstico es por imagen, prácticamente el único cáncer que podemos diagnosticar solamente por imagen, el hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma sí requerimos definitivamente una histología. Entonces ahí es donde puede entrar el ultrasonido endoscópico, pero teniendo esto en cuenta acerca de la limitante que tenemos en el colangiocarcinoma intrahepático. Por lo tanto, su utilidad termina siendo mayor en el colangiocarcinoma periliar y en el distal, donde de los principales usos que le vamos a dar es el estadiaje de la N con biopsia ganglionar. No siempre hay que necesariamente biopsiar ganglios como tal, y también el hecho de hacer el ultrasonido nos agrega información sobre invasión vascular. El ganglio, si el paciente es apto para cirugía, la biopsia de la lesión debe restringirse a casos seleccionados, lesión equívoca, esto por el riesgo también de siembra. Y para los pacientes que ya tienen una enfermedad avanzada que es inoperable, la confirmación citológica es esencial y para esto el ultrasonido lo podemos utilizar. Por lo tanto, en el colangiocarcinoma tiene un uso complementario en el estadiaje principalmente del periliar o del distal y toma de biopsia ganglionar, tumoral o de metástasis. Y bueno, esto es más o menos lo que hablaban los artículos, pero también quería agregar ahí unas cuantas diapositivas porque no solamente el rol del ultrasonido endoscópico en el paciente oncológico se limita a diagnóstico de estadiaje, también tenemos el manejo de estos pacientes que la doctora Cho tiene toda una clase también sobre el manejo y el uso del ultrasonido endoscópico, principalmente ahí como en cáncer de páncreas. Aquí nada más quería agregarles un poco sobre que el ultrasonido endoscópico nos es sumamente útil en el drenaje de vía biliar en obstrucciones malignas. Se sabe que la CPR falla en alrededor del 5 al 10% de los casos en paciente oncológico debido a una papila inaccesible o a la incapacidad de canular la papila. Y las neoplasias malignas más comunes que van a requerir drenaje biliar por ultrasonido incluyen el cáncer de páncreas, el colangiocarcinoma y la enfermedad metastásica. Tenemos dos tipos de abordaje a través del ultrasonido endoscópico para drenar vía biliar, el abordaje extrahepático y el abordaje intrahepático. En el extrahepático tenemos la opción de la colédoco-duodenoscopía, nos ubicamos en duodeno, punzamos el colédoco dilatado y ahí es donde se coloca el stent y se realiza el drenaje. O el drenaje propiamente de vesícula biliar, donde entonces lo que se punza y donde se coloca el Axios es en vesícula biliar.
Mientras que está el abordaje intrahepático, que es cuando ya realizamos la hepatogastrostomía, usamos más bien vía biliar intrahepática dilatada y ahí es donde se coloca el, el stent. Que esto pues en realidad no lo lograríamos sin el ultrasonido endoscópico. Sin nada más tener muy claro que estos son procedimientos que deben ser hechos en manos expertas, tanto en ultrasonido endoscópico como en CPRE. Y que si existe la posibilidad y si existe esta expertise, reemplaza entonces el drenaje de vía biliar vía percutánea cuando hay CPRs fallidas. Siempre vamos a querer, si existe el personal capacitado, siempre vamos a preferir el drenaje de vía biliar vía endoscópica eh, antes que el percutáneo, y esto utilizando el ultrasonido endoscópico. Y eso sería todo. Más bien, gracias ahí por escucharme.